de Jalapa y en el CRISPR, donde nos ayuda o nos pasa o nos revisa a los pacientes con su muy buen oportuno tratamientos y diagnósticos. Bueno, le damos la bienvenida y vamos a iniciar este tema el día de hoy. Doctora. Oli. Hola. ¿Cómo está, doctora? Muy bien. ¿Y tú, Carito? Qué bueno, me da mucho gusto verla. Igualmente, vamos a empezar Bueno, ya con esto. vamos a empezar con su tema en amputados. Le explico al final de su ponencia. Vamos a tener un bloque de preguntas y respuestas, ¿sale? Ok. Las cuales son las que se van a poner mediante el chat de Facebook. Ok. Bueno, le dejo cámaras y micrófonos y nos vemos en unos minutos. Voy a subir la presentación. ¿Me avisas si se nota? Ok. ¿Ya se ve? Sí, nada más póngala completa, por favor. Ahí está. Ahí está, perfecto. Nos vemos, muchas gracias. Listo. Gracias. Bueno, vamos a empezar con el tema de rehabilitación en el paciente amputado. Este es muy importante. Últimamente hemos visto un aumento en las personas amputadas, principalmente de miembro inferior, aunque bueno, también hay muchas personas amputadas de miembro superior, principalmente en cuestión de accidentes. Vamos a definir lo que es la amputación, que es la separación completa de una parte del organismo del resto del cuerpo. Y pues la etiología, que es la causa. En primer lugar, tenemos las enfermedades vasculares. Esto es principalmente dado por lo que son pacientes diabéticos o que tienen insuficiencia vascular de miembros inferiores, que es donde vamos a encontrar, por ejemplo, en la diabetes, que tienen una infección del pie por alguna ampulita, algo así, por lo mismo de la insuficiencia vascular que tienen, no se llega a recuperar el piecito y es cuando se llega a la amputación, a veces debajo de la rodilla, a veces arriba de la rodilla, otras solamente algunos dedos o parte del pie. Otras cosas que también nos van a causar amputación, pues son los traumatismos, principalmente accidentes. Aquí son bien importantes. Los accidentes en motocicleta son los que nos causan muchas amputaciones en gente joven, principalmente de miembros inferiores. Otras son infecciones, como lo que son infecciones en los huesos. También pueden ser secundarias a algún accidente donde la bacteria pueda entrar más fácilmente a nuestra que podemos ver. Esto es más frecuente, por ejemplo, en niños o en jóvenes, que son los tumores como el osteosarcoma, y pues también para tratar de evitar que pues el cáncer siga avanzando, pues se tienen que hacer algunos tipos de amputaciones. Bueno, vamos a empezar. Las extremidades superiores, tenemos muchos tipos de amputaciones. Estas van a estar dadas por el lugar en que se amputan. Tenemos amputaciones parciales de los dedos. Estas, como les mencionaba, pueden ser principalmente por accidentes laborales, todos los que son obreros, los que utilizan máquinas cortadoras o muchas veces por machacamientos de que algo les cae encima, meten la mano, a lo mejor también en las tortillerías, en las máquinas, pues eso entonces podemos tener amputación de alguna parte del dedo. La metacarpiana y la transcarpiana, pues estamos hablando de los huesos metacarpianos, que son estos, como podemos ver aquí en la imagen, están un poquito abajo de los dedos, esos son los metacarpianos. Otra es la desarticulación, y la carpiana es la muñeca. Aquí en la muñeca tenemos muchos huesitos, muchas veces igual por algún traumatismo, pues es necesario también la amputación a nivel de estos huesitos, aunque realmente esos son muy raras. Otra es la desarticulación de la muñeca, aquí donde quitan todos los huesitos y entonces ya queda solo la amputación a nivel de los huesitos del cúbito y el radio.
Tenemos también amputación en lo que es el cúbito y radio. Esta puede ser en el tercio inferior, en el tercio medio o incluso puede ser en el tercio superior. Ahorita en un dibujo más adelante se los puedo explicar mejor. Hay también desarticulación del codo, en donde pues dividimos, o sea, se quita del codo hacia abajo. Amputación humeral. Esta también puede ser de diferentes largos, ahorita lo vemos, y la desarticulación escapulohumeral, que pues ya es mucho más arriba. Estas también generalmente son por tumores. Entonces, aquí tenemos el dibujito de las amputaciones, como les decía, en el radio. Puede ser en el tercio distal, en el medio o en el proximal. Siempre para que sea un buen muñón que nosotros podamos después colocar una prótesis, tiene que tener un nivel. En este caso tiene que ser más o menos a la mitad de lo que es el antebrazo. Si nosotros ponemos un nivel muy corto, pues es mucho más difícil la colocación de la prótesis, al igual que si es muy largo. Esto a nivel de lo que es radio y cúbito, pero igual también en lo que es el húmero, también tenemos niveles buenos y malos. El bueno igual es a más o menos la mitad del hueso, porque ya va a ser más fácil colocar la prótesis. Si es corto, pues queda menos espacio para colocar el socket de la prótesis y además es mucho más difícil la movilidad. Y si es largo, pues igual es más complicado para la colocación de prótesis. En lo que es la extremidad inferior, pues igual tenemos varios tipos de amputaciones. Tenemos la amputación transtibial, que es en la parte de aquí abajo. Igual también hay niveles buenos y malos, aproximadamente a la mitad, como podemos ver en la imagen, es un nivel bueno para la colocación de prótesis. Tenemos lo que es la desarticulación de rodilla, que es a este nivel. Aquí pues quitan lo que es tibia y peroné y entonces ya solamente queda el fémur, pero no se corta ningún hueso, solamente se separa. Luego lo que es la amputación transfemoral, que pues esto es a nivel del fémur. Igual también el nivel óptimo es a la mitad del hueso, casi todos los huesos largos, el óptimo es a la mitad del hueso. ¿Okay? La desarticulación coxofemoral, que pues esta, como les digo, no cortan ningún hueso, pero sí quitan el hueso, entonces solamente queda la pelvis y ya no hay nada de la extremidad inferior. Y la amputación de hemipelvectomía, pues esta es mucho más arriba. Y pues aquí sí quitan un pedacito de la pelvis. Esta es muy complicada. Realmente sí son pacientes más graves que a lo mejor tuvieron algún tumorcito ahí arriba y pues sí es necesario quitar un poquito más de parte del cuerpo. Bien. También tenemos amputaciones a nivel de los pies. Tenemos, por ejemplo, lo que son la amputación de dedos. Si se amputa el primer dedo, es un poquito más complicado porque nos da equilibrio al estar parados. Entonces, si nos quitan el dedito gordo, como le decimos, pues tenemos un poquito más de alteraciones para caminar, podemos perder el equilibrio y entonces, pues sí es necesario mucho trabajo de rehabilitación para evitar esto o incluso pues algún tipo de plantilla especial. También si hay amputación a nivel de un radio del pie significa que nos quitan todo lo que son estos huesitos, que es el metatarso y las falanges, nos quitan todo así, todo el rayito, se dice. Y entonces, pues queda como que un huequito. Esto también nos da un poquito de desequilibrio a la hora de estar de pie y pues nos va a afectar a la hora de la marcha, principalmente cuando hacemos el impulso para empezar a caminar. La amputación transmetatarsiana es otro tipo, es como la podemos ver aquí en la imagen. Aquí se amputa a nivel de los metatarsianos, estos huesitos. Entonces nos quitan parte del pie, del antepié y los dedos. ¿Okay? Esto mismo pues va a ser igual, mayor dificultad para empezar la marcha, para estar de pie, el equilibrio. Ahorita les voy a explicar con otra imagen lo que luego pasa con este tipo de amputaciones. Tenemos la amputación del infra,
que esta se realiza pues abajo de los metatarsianos y entonces ya nada más quedan los huesecillos del pie y es esta imagen que podemos ver aquí. Y tenemos otra que es la de Chopard, como podemos ver, aquí quitan los huesecillos del pie y ya nada más queda la parte posterior, que es el calcáneo y el astrálago. Ok. Este tipo de amputaciones nos van a causar un poquito de cambio en lo que es la dinámica de la marcha. ¿Por qué? Porque como podemos ver aquí nosotros cuando tenemos nuestro piecito completo, pisamos de esta forma, como el primer dibujo. Entonces, el pie nos ayuda a tener como que un mayor apoyo, pero si nos amputan, entonces el mismo peso del paciente hace que el huesito se haga hacia abajo y los tendones, que es el aquileo que tenemos en la parte de atrás, se vuelva más corto y entonces nuestro muñón queda hacia abajo. Entonces, ahí es donde se debe de trabajar mucho con el paciente, con la rehabilitación, la terapia física, para tratar de equilibrar este movimiento y aparte, pues para posteriormente usar la prótesis. Estos son los tipos de amputaciones. Hay otra un poquito más arriba, que es la amputación de Sain, en donde así de plano quitan todo el pie y quedan ya nada más los huesitos de la tibia y el peroné. Esta amputación es poco funcional en caso de que nosotros queramos aplicar una prótesis. Siempre va a ser mejor una amputación transtibial, como les había mencionado, en el tercio medio de la tibia, porque así es más fácil de colocar la prótesis y aparte el paciente va a ser mucho más fácil para manejarla. Mucho más rápido se va a poder acostumbrar al uso de la prótesis. Algo importante que tenemos que tener en cuenta para los pacientitos que han sufrido una amputación es el dolor de miembro fantasma. Este es un dolor crónico que va a afectar al miembro amputado. El paciente puede sentir todavía como que tiene su miembro completo, como que no está amputado y le causa mucho dolor, incluso puede darle calambres, le da como tipo punzadas, arde o le puede dar hasta cosquillas, hormigueo. Esto es parte de lo normal. Muchos de los pacientes en los primeros meses, el primer año, van a presentar este dolor. Poco a poco, con la ayuda de la terapia y como se va acostumbrando a su nueva condición, va a ir desapareciendo. Muchos ya no tienen dolor y solo les queda la sensación de que está el miembro completo. Incluso esto causa muchos accidentes porque a veces nuestro paciente se levanta y no se acuerda que está amputado porque él sigue sintiendo su pierna aunque no esté y se cae. Entonces se levanta, ponen su piernita en el piso, que sienten, pero pues como no está, se nos caen. Entonces esto es importante, una de las cosas importantes que vamos a tratar en la terapia. Bien, los objetivos de la rehabilitación van a ser conseguir la autonomía con el menor gasto energético posible. Esto ahorita se los voy a explicar un poquito más con una tablita. Vamos a aprender a realizar movimientos de la vida diaria dificultados cuando ya están amputados, que antes nosotros no nos dábamos cuenta que eran cosas difíciles, como por ejemplo moverse en la cama, pasarse de la cama a una silla, ir al baño, cosas que rutinariamente hacíamos y que con alguna amputación pues es un poquito más complicado. Y esto es con el fin de conseguir una mejor readaptación para el paciente. Igual necesitamos dar enseñanza para lo que es el manejo del muñón, la sensibilidad y el dolor, porque aparte de lo del miembro fantasma, pues también el muñón tiene a veces alteraciones de la sensibilidad y dolor. Como ustedes saben, a la hora de que cortan alguna parte de nuestro cuerpo, pues se cortan huesos, se cortan arterias, se cortan nerviecitos y pues todo eso hace que ese muñón o esas cicatrices estén como que un poquito más dolorosas, pueden causar también ardor, punzadas o dolor al tacto. Entonces sí es importante trabajar todo esto en rehabilitación. Vamos a tratar de fortalecer todas las partes del cuerpo y que el paciente aprenda a moverse, tenga un mejor equilibrio
Y pues algo muy importante que creo que es lo que todos los pacientes con alguna amputación buscan, pues es el equipamiento con una prótesis. Aunque la rehabilitación no solo el objetivo final es llegar a una prótesis, eso hay que tenerlo bien presente, porque sí es importante que los pacientes, antes de querer una prótesis, tengan que, o piensen que deben de estar fuertes y deben de estar bien, deben ser lo más independientes posibles, sin ayuda de la prótesis, a lo mejor con unos bastoncitos, con unas muletas, con la silla de rueda, que se puedan mover lo mejor posible. Y después, si se puede, entonces sí llegamos a la colocación de la prótesis. Bien, esta tablita es de las que les hablaba. Cuando nosotros ponemos una prótesis, principalmente de miembro inferior, vamos a ocupar más energía para moverla de la que normalmente utilizamos. Por ejemplo, aquí está bien clarito. Si tenemos, vamos a poner una prótesis por debajo de la rodilla de solo un lado, el pacientito necesita gastar del 10 al 20% más de la energía normal que gasta cualquier persona. Si es de los dos lados la amputación, necesita gastar del 20 al 40% más de energía. Si la amputación es a nivel del fémur, o sea, arriba de la rodilla, van a gastar del 60 al 70% más de energía. Y si la amputación es de los dos lados por arriba de la rodilla, chequen, el pacientito va a gastar más del 200% más de energía en su cuerpo. Es por eso que nosotros debemos revisar al pacientito y checar que tenga una buena condición física en general, que su corazón esté sano, para que tolere estos aumentos en la actividad. Si nosotros ponemos a un pacientito que no tiene buena condición física, que se le va el aire cuando camina, que no tiene buena fuerza, que no tiene equilibrio, que su frecuencia cardíaca aumenta un montón o se descompensa de la glucosa, de la presión, cuando lo ponemos a hacer ejercicio, pues el pacientito va a ser complicado que le podemos poner una prótesis. Entonces, por eso todo esto de una colocación de prótesis lleva un proceso, porque nuestro cuerpo se debe primero adaptar y entonces ya después es la colocación de la prótesis. Entonces, vamos a hablar principalmente de la rehabilitación en miembro inferior, que es los pacientitos que más veo y que más acuden para solicitar una prótesis. La rehabilitación es importante incluso desde antes de que ya saben que los van a amputar, porque pues a lo mejor el paciente ha estado mucho tiempo acostado y entonces esto ha provocado que haya pérdida de la fuerza muscular, que sus músculos se hagan chiquitos, se atrofien, que haya contracturas. Entonces, desde antes de la cirugía, para que el paciente esté mejor preparado, pues hay que empezar con movilizaciones de las extremidades, estiramientos y pues igual fortalecimiento, tanto de miembros inferiores, superiores y de tronco. ¿Por qué de todo el cuerpo? Porque, bueno, pues nos vamos a mover con todo el cuerpo, no nada más porque vayan a amputar el miembro inferior o miembro superior, los demás no lo vamos a utilizar. Necesitamos fortalecimiento de todo y pues condición física en general. Ya para posterior de la amputación, el postquirúrgico, pues tenemos también que entrar ahí para empezar con los autocuidados. Por ejemplo, en las primeras 24 horas, pues hay que mantener un poquito elevado el muñón. Esto es para prevenir, pues que se dematice. Igual hay que empezar las movilizaciones, hay que evitar posturas que no sean adecuadas, porque si no el muñón empieza a quedar a veces paradito, no se estira ya, no se puede mover y eso pues no nos va a ayudar con el paso de los días. Igual hay que, después del posquirúrgico, hay que tener cuidado igual con el muñón, que ahorita lo vamos a ver, todas las cicatrices, pero pues ya nosotros como terapia física hay que empezar ejercicios de fortalecimiento. Vamos a tratar de que los músculos más grandes del cuerpo que nos hacen estar de pie, que nos hacen sentarnos, tengan un poquito de más fuerza para que podamos soportar las posturas.
vamos a enseñar al paciente a poder cambiarse de posición, porque a lo mejor cuando acaba de estar la amputación, pues tiene miedo a moverse, tiene miedo de lastimarse, y entonces ahí es donde entra la terapia, y pues empezar a manejar lo que son pues las transferencias, pasarlo de la cama a la silla, a lo mejor, como les había comentado, para ir al baño, para ir a comer, para que no todo el tiempo se queden acostados. Los pacientes, si se quedan acostados, les va peor, es mucho más difícil su rehabilitación, y por lo mismo va a ser mucho más difícil llegar a colocar una prótesis. Entonces, el vendaje, eso es también parte importante de la rehabilitación. Una vez que se quita todo lo que son los drenajes quirúrgicos, que si aún les está saliendo sangrecita o líquido del drenaje, pues entonces sí, hay que empezar con un vendaje un poquitito más apretadito. Al principio, el vendaje pues va a ser el vendaje médico que les da su cirujano con su vendita blanca, elástica normal. Y posteriormente a que ya el muñón esté mejor cicatrizado y en mejores condiciones, entonces sí, ya vamos a hacer un vendaje que está con el objetivo ya de lo que es llegar a la prótesis. Este vendaje se hace con una venda de compresión, que son las vendas cafecitas, y pues tienen el objetivo de disminuir el linfedema, mejorar el retorno venoso y aparte evitar que se haga un gordito en la zona de la ingle. Le vamos a ir dando con el mismo vendaje la forma al muñón, que como podemos ver en la imagen, esta es la forma que debe de tener un muñón, que sea como tipo cónica para que pueda entrar a la prótesis. Muchos de los muñones que vemos están cuadrados, otros como a lo mejor el cirujano no tuvo mucho tejido para realizarlo, quedó medio choquito, en una parte tiene como que más gordito y en otra está como pegadito al hueso. Hay algunos que tienen un buen cojinete en la parte de abajo del muñón y hay algunos que no. Entonces, todo esto nos va a ayudar un poquito el vendaje a irlo modelando para la finalidad de la prótesis. Porque hay veces que muchos de nuestros pacientes pues tenían a lo mejor mucha grasita en la zona del muslo, y entonces esa grasita cuando se coloca la prótesis empieza a desbaratarse, se podría decir, y entonces el muñón se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito, y después pasa un mes y la prótesis ya no les queda. Entonces, pues volver a hacer otro socket de la prótesis sale caro. Entonces, es importante que desde antes, por eso se utilice el vendaje que nos va a ayudar a ir dando la forma antes de que se coloque ya el socket. Bien, ya si la valoración del paciente está bien, si vemos que está en las mejores condiciones físicas, para una colocación de prótesis o para solicitar una prótesis, esto es que ya está bien controlado de glucosa, de presión, que su corazón, como les comenté, está sano, que es igual su riñón está sano, que puede hacer actividad física, tiene buena fuerza y todo lo demás. Entonces sí, ya podemos prescribir una prótesis. Tenemos que ver, como les mencioné, que el muñón esté bien, que no duela porque es importante. Si el muñón duele, entonces a la hora de poner la prótesis no la van a tolerar. Entonces antes de eso hay que tratar el dolor. Igual que hayan aprendido a hacer bien el vendaje y que tengan ya equilibrio, es importante porque luego hay pacientitos que quieren una prótesis pero no pueden mantenerse parados en su piernita. Entonces sí es importante que haya equilibrio porque si no, pues aparte se tendrían que hacer prótesis un poquito más, como con menos movilidad y pues solamente pues van a estar limitados más en movimiento. Si el paciente ya tiene equilibrio en una piernita, le ponemos su prótesis y mucho más fácil y más rápido va a poder utilizarla. Bien, ya una vez que se adaptó una prótesis para cada paciente, en cada paciente las prótesis pueden ser diferentes, entonces hay también un periodo de rehabilitación posterior a que se entrega la prótesis. En estos, pues el paciente se tiene que familiarizar a la prótesis, tiene que empezar a aprender
a utilizarla, a ponerse de pie con ella, a ponérsela, a quitársela, porque aunque no lo crean, el quitar y poner una prótesis también es complicado, tiene su chiste. Y pues el mover la prótesis que pesa la mayoría de las veces, también tienen que aprender a hacerlo y mejorar, controlar su equilibrio. Incluso a algunos pacientes les es complicado y todavía tenemos que usar alguna andadera, algún bastón o algunas muletas para empezar a utilizar de prótesis. Hay otros que rápido se acostumbran. Depende mucho de la condición física de cada paciente. Y pues también depende mucho del tipo de prótesis. Hay diferentes tipos de prótesis, que esos los vamos a ver más o menos aquí. Las prótesis, dependiendo del nivel de la amputación, pues es como van a ser. Todas, la mayoría tienen su socket, que es dependiendo de cada nivel de amputación. Por ejemplo, las más frecuentes que vemos son las transfemorales por arriba de la rodilla. Entonces entra el socket y van a tener una rodilla. Pero cada prótesis puede tener diferentes tipos de rodillas, tienen diferentes mecanismos, diferentes movimientos y pues eso se adapta dependiendo a cada paciente. Como aquí, por ejemplo, están imágenes de varias rodillas, algunas muy, pues muy tecnológicas, otras un poquito más sencillas, pero bueno, todo esto depende de cada paciente. Igual también hay diferentes tipos de pie, hay pies fijos, hay pies que se mueven, incluso pues como pueden ver, hay pies que son para atletas, para correr, pero eso pues ya depende de cada paciente y de cómo puedan tolerar la prótesis. Por ejemplo, en pacientes con amputaciones bajas, como se los mencioné, la prótesis es más que nada de tipo cosmético. Aquí, si el paciente incluso no quiere utilizar este tipo de prótesis cosmética, pues no pasa nada, solamente hay que, pues a lo mejor rellenar un poquito el zapato para que no quede marcado. Pero, por ejemplo, aquí en esta que es una amputación transmetatarsiana, pues no hay mucho problema. El paciente con terapia mejora muchísimo el equilibrio y logra la marcha. Cuando ya es un poquito más alta, pues entonces sí a lo mejor es necesario una prótesis para que tenga un mejor equilibrio. Pero incluso hay muchos pacientes que he visto que logran caminar sin el uso de las prótesis. Y pues bueno, ya para finalizar les pongo unas prótesis igual de miembro superior. Estas, pues igual también dependiendo del nivel de la amputación van a ser. Aquí una de las partes más importantes de las prótesis y con los que vamos a ganar independencia, pues es lo que es la mano, ¿no? En los dispositivos terminales podemos tener lo que son los ganchos. Hay manos mecánicas, hay unas menos robóticas que esta está muy tecnológica, pero bueno, están ganchos, manos mecánicas y manos que solamente son cosméticas, como podrían ser los dedos, no tienen ningún movimiento. Aquí es importante que nuestro paciente tome en cuenta para qué va a ocupar la prótesis. Hay pacientes que aún trabajan o hacen cosas un poquito pesadas y, por ejemplo, si es necesario la colocación de un gancho, que son los que toleran más peso, porque una mano mecánica tolera poquito peso, no va a aguantar más a lo mejor de 3 kilos. Un gancho sí aguanta un poquito más y entonces pues ahí es donde el paciente va a decidir cuál es su tipo de prótesis más funcional. Obviamente se le va a ir explicando todo esto. Los cosméticos, pues es más que nada para los pacientes que pues les da pena a lo mejor tener alguna amputación y pues con esto se puede disimular muy bien. Hay prótesis casi que no se notan, como podemos ver en los dedos, son muy bonitas y no se distingue el nivel de la amputación. Pues bueno, eso sería todo por mi parte. Si hay alguna pregunta. Gracias. Muchas gracias, doctora. Bastante interesante su tema y sin duda es algo bastante importante conocerlo, ¿no? O bueno, que las personas conozcan que no es el simple hecho de buscar una prótesis o quién me dé una prótesis y ponérmela, ¿no? Es todo un trabajo en coordinación de los médicos rehabilitadores y de los terapeutas, quienes somos los encargados de posteriormente darle funcionalidad. Entonces, vamos a empezar con nuestro ciclo de preguntas, ¿sí?
Y la primera dice, ¿todas las personas son candidatas a prótesis? ¿Existen prerequisitos para poder usar la prótesis? Pues como lo mencioné, no todas son candidatas, deben de estar en buena condición física, lo más sanos posible, o al menos que lo toleren, ¿no? Que su corazón tolere el esfuerzo de la utilización de la prótesis, y pues obviamente eso se va viendo con las valoraciones médicas, se les solicitan estudios de laboratorio, en caso de ser necesario también radiografías o algunos otros estudios para ver cómo está en general, y después de eso ya se le comenta a cada paciente, dependiendo de su estado de salud, si es candidato a la prótesis o no. Sí, no es nada más creer que todos por no tener una extremidad van a ser candidatos, ¿no? Muchas ocasiones nos llegan pacientes desarticulados totalmente y que no hay a veces ni manera de colocarla. Entonces, ya es cuestión de los médicos, ¿no? De valorar y hacer los comentarios pertinentes. Bueno, dice, con tener la prótesis ya terminé mi proceso de rehabilitación. No, como lo comentamos, ya después de que tienen la prótesis, pues bueno, tienen que aprender a usarla, tienen que aprender a ponérsela, quitársela, igual deben de seguir fortaleciendo, aprender a caminar si es de miembro inferior, si es de miembro superior, igual necesitan mucha fuerza porque algunos son manejados, por ejemplo, para abrir, cerrar gancho con los músculos del hombro, entonces todo esto necesita terapia y que el terapeuta les enseñe cómo utilizarlos también para evitar que la prótesis se descomponga. Que muchos pacientes la utilizan nada más así y al ratito pasaron 6 meses y la prótesis ya no sirve, ya se rompió, y pues las prótesis son bastante caras para descomponerlas muy rápido. Sí, aparte también hay que tener en cuenta que la terapia, o una vez teniendo mi prótesis, la rehabilitación pues apenas inicia, ¿no? O sea, era el paso 1 quizás, pero también tenemos el tratamiento pre, que el paciente tiene que cumplir ciertas características físicas, como nos mencionó, y también la importancia de la terapia ocupacional, ¿no? Si es para buscar la funcionalidad en la extremidad superior o igual para la extremidad inferior. Pero bueno, doctora, vamos con nuestra siguiente pregunta, que dice, ¿por qué es importante usar la venda de compresión? Como les mencioné, la venda de compresión nos va a ayudar a irle dando forma al muñón para que se vaya volviendo de tipo cónico y sea mucho más fácil la colocación de la prótesis. Igual el muñón nos va como conteniendo, como les expliqué, la grasita de la piernita, y entonces se va atrofiando poco a poquito durante el uso de la venda. Cuando llegamos a la prótesis ya no es tan complicado que de repente el muñón se haga más chiquito y ya no les quede la prótesis. Entonces las prótesis, cuando llevaron un buen vendaje, al colocárselas, pues les dura mucho más tiempo, sin complicaciones, no hay que estarles haciendo cambios de socket, que eso implica pues mayores gastos. Ahora incluso hay muñones en los que, como comentaba Carito, a lo mejor no tienen buena forma, y si el paciente quiere una prótesis, entonces hay veces que tenemos que mandarlos de nuevo a cirugía para que les remodelen otra vez el muñón, y entonces sí se puede utilizar la prótesis. Muchas gracias. Esta pregunta va relacionada con algo de lo que ya contestó. Sin embargo, dice, si tengo un muñón con colgajo porque no use venda, ¿me pueden operar nuevamente para dar forma al muñón? Sí los vuelven a reoperar. Incluso en algunos amputados se forman neuromas, que son como bolitas de nervio que duelen mucho, y también los pueden operar para pues quitarlo y que ya no haya tanta molestia, toleren la prótesis. O hay veces que el hueso está muy descubierto y en la puntita del muñón se siente el hueso, o hay algún piquito que se llaman espículas, y eso lastima a la hora de la colocación de la prótesis. Entonces sí los vuelven a operar y ya ponen el muñón como debe ser. Bueno, ¿qué hacer si la prótesis me lastima? Pues si está causando algún punto de presión una prótesis, es importante que se valore. A lo mejor se tiene que volver pues a fabricar el socket o lo que está lastimando,
porque como les digo, durante el paso del tiempo la forma del muñón va cambiando, entonces sí es necesario a veces volverlo a revisar, cambiarlo, o incluso hay que ir a la valoración también con el médico porque a lo mejor está mal alineada la prótesis y por eso está lastimando más la pompa o no sé, a veces la rodilla también lastima, que son los puntos más frecuentes de presión. Quizás también puede ser porque mi moñón aún no tiene la forma o lo estoy metiendo, y que nos ha pasado que muchas veces los pacientes nos quieren engañar, ¿no? No, sí, ya cabe, sí, pero ves el sufrimiento al dar el paso, al intentar pisar con la prótesis, entonces es ahí donde nosotros nos damos cuenta, ¿no? Pero bueno. Es que también, por ejemplo, es algo importante. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, empezaron su rehabilitación, iban muy bien, se les solicita su prótesis y cuando la prótesis llega, ya subieron de peso y ya no les queda la prótesis. Entonces, o la dejan de usar un tiempo, suben de peso, el muñón aumenta de tamaño y entonces ya no les queda la prótesis. Todo eso también puede pasar. Sí, no, es un tratamiento bastante completo, tanto de muchas personas que incluimos, ¿no? En la rehabilitación o en el entrenamiento de la prótesis, y no es algo tan sencillo como pareciera de solamente ponérmela, ¿no? Sino implica todo un proceso. Eso sí se trata de una persona que realiza actividades comunes. Si es una persona que realiza actividad física, deporte, pues la situación aún es más no complicada, sino de más trabajo, ¿no? Nuestra última pregunta va en relación a qué debo hacer si tengo dolor de miembro fantasma. Bueno, si tiene dolor como tal, hay tratamiento médico con medicamento para el dolor, pero también es necesario empezar la terapia física y la terapia ocupacional que están encaminadas a inhibir ese dolor. O sea que vamos a hacer con la terapia que nuestro cerebro entienda que esta parte de nuestro cuerpo ya no está y que ya no tiene por qué doler porque ya no está. Lleva un proceso largo, sí lo lleva, pero sí es importante al menos acudir a una valoración, las sesiones de terapia donde se enseñen bien qué tipo de ejercicios y terapias se pueden hacer, qué medicamento me puedo tomar para que el dolor vaya disminuyendo. A veces puede tardar, hay otras veces que no, entonces eso depende ya de cada cuerpo. Pues bueno, doctora, muchísimas gracias por el tema bastante interesante. Algo que pareciera tan sencillo, pues realmente implica todo un proceso completo de rehabilitación, como mencionábamos, tanto de terapia física como de terapia ocupacional. Pues bueno, aquí tenemos a la doctora Guido con su número de teléfono, que es 2284-246215. Para cualquier valoración, recuerden que es sumamente importante todos aquellos pacientes que utilicen o van a utilizar una prótesis, la valoración por un médico especialista, que en este caso la doctora Stephanie Guido es bastante profesional y especialista en todo este tipo de situaciones. Pues bueno, nos dio mucho gusto tenerlos el día de hoy. Recuerden que somos Terapia Física Jalapa y nos encontramos, bueno, nos pueden seguir en nuestra página de Facebook o Instagram como Terapia Física Jalapa. Por ahí denle like a nuestras páginas. Y si la doctora tiene alguna página, pues nos puede comentar para que también la sigan. Y si no, pues síganos a nosotros y nosotros podemos contactarla con ella. Pues bueno, muchas gracias y nos vemos el próximo martes con otro tema diferente. Doctora, le agradecemos mucho y esperamos verla pronto nuevamente con nosotros con otro tema tan importante como este o como cualquier otro. Sabemos que es buenísima. Muchas gracias, Carito. Nos Bueno, vemos pronto entonces. muchos saludos y buena noche. Bye. Gracias. Bye.